Esta presentación aborda el muro de la concurrencia en aplicaciones Java, explorando cómo la arquitectura de entrada y salida define los límites de rendimiento de un sistema. Veremos la evolución desde el modelo BIO, de entrada y salida bloqueante, hasta NIO, la entrada y salida no bloqueante, diseñada para la escalabilidad masiva. En el ecosistema de microservicios y aplicaciones distribuidos, la gestión eficiente de recursos es un factor crítico de supervivencia. El desafío moderno es conocido como el problema C10K. La cuestión central es ¿cómo puede un único servidor gestionar 10.000 conexiones simultáneas? Servidores de alto rendimiento, como Nginx, Kafka o Apache Tomcat, logran esto diariamente. Requieren un paradigma que desacople la costosa relación uno a uno entre conexiones y recursos del sistema. Sin embargo, el modelo tradicional de Java, basado en la entrada y salida bloqueante o BIO, se enfrenta a un muro insuperable al intentar resolver este problema. La simplicidad del modelo bloqueante, o BIO, puede ser engañosa. En este modelo, el flujo de ejecución es lineal y fácil de razonar. Sin embargo, cada operación de entrada y salida es bloqueante. Esto significa que el hilo de ejecución queda rehén de la latencia de la red. Por ejemplo, el método serverSocket.accept bloquea el hilo hasta que un nuevo cliente se conecta. De manera similar, InputStream.read bloquea hasta que llegan datos y OutputStream.write puede bloquear si el buffer del cliente está lleno. Mientras el hilo espera, no produce trabajo útil, pero sigue consumiendo valiosos recursos del sistema. La consecuencia directa de este modelo es lo que llamamos el infierno de hilos, o Thread Hell. Para lograr concurrencia con BIO, la estrategia estándar es asignar un hilo por cada cliente, una solución que simplemente no escala. Observamos cómo el rendimiento del sistema crece inicialmente, pero luego se satura y cae en picado a medida que se añade más carga. Esto se debe a dos factores críticos: un elevado consumo de memoria, ya que cada hilo reserva aproximadamente 1 megabyte de memoria de pila, lo que significa que 10.000 conexiones inactivas pueden consumir 10 gigabytes de RAM, y una sobrecarga de CPU, donde el planificador de hilos invierte más tiempo en el cambio de contexto entre hilos que en ejecutar la lógica de negocio real. La solución a estos problemas llega con un cambio de paradigma, Java NIO, introducido en Java 1.4. NIO abandona la abstracción de flujos orientada a bytes en favor de un modelo orientado a bloques de memoria y notificación de eventos. A diferencia de BIO, que es orientado a flujos, NIO es orientado a búferes, donde los datos se leen y escriben en bloques. Es un modelo no bloqueante, lo que permite a un hilo solicitar una operación de entrada y salida y continuar con otras tareas si los datos no están listos. Además, implementa la multiplexación, permitiendo que un único hilo monitoree cientos o miles de conexiones para detectar eventos. La arquitectura de NIO se construye sobre tres componentes principales: canales, buffers y selectores. Los canales representan conexiones abiertas, como sockets o archivos, y pueden configurarse para operar de forma no bloqueante. Los buffers son contenedores de datos de tamaño fijo y son el único modo de mover datos hacia o desde los canales. Finalmente, los selectores son el mecanismo de multiplexación, permitiendo a un hilo vigilar múltiples canales para detectar eventos de entrada y salida. Estos tres componentes trabajan en conjunto para implementar un modelo de entrada y salida altamente eficiente y escalable. Profundicemos en los canales y buffers. Los canales de Java NIO son abstracciones de bajo nivel para la entrada y salida. Son bidireccionales y, crucialmente, configurables en modo no bloqueante, como vemos en el ejemplo con serverchannel.configureBlockingFalse. Los tipos más comunes son Server Socket Channel para el servidor y Socket Channel para los clientes. Por otro lado, los buffers
son contenedores de memoria que gestionan punteros internos como la posición, el límite y la capacidad. La operación flip es esencial para cambiar el buffer del modo escritura al modo lectura. Existen dos tipos principales: heap buffer, que reside en el montículo de la JVM, y direct buffer, que utiliza memoria nativa para permitir operaciones de copia cero y alcanzar la máxima velocidad. El corazón de la escalabilidad en NIO es el selector. Es el componente de multiplexación que permite a un único hilo monitorear múltiples canales para detectar cuáles están listos para una operación de entrada y salida. Su funcionamiento se basa en 3 pasos. Primero, el registro. Un canal se registra en el selector, especificando las operaciones de interés, como aceptar, leer o escribir. Segundo, la selección. El hilo llama al método selector-select, que se bloquea eficientemente hasta que al menos un canal registrado tiene un evento. Y tercero, la notificación. El método select retorna y el hilo puede procesar solo los canales que están listos, ignorando a los miles que están inactivos. Esto elimina la necesidad de verificar activamente cada conexión, reduciendo drásticamente el consumo de CPU. Este flujo de eventos se orquesta mediante el patrón reactor. Podemos entenderlo con la analogía del camarero. Mientras que en BIO tendríamos un hilo o un camarero por cada mesa de clientes, en NIO tenemos un único hilo que actúa como un camarero para todas las mesas, reaccionando a los eventos de los clientes. El bucle de eventos sigue 4 pasos principales. Primero, registrar los canales. Segundo, esperar eventos, donde el selector.select actúa como el camarero que observa la sala. Tercero, procesar las claves listas, es decir, atender a los clientes que le remueven la mano. Y cuarto, repetir el ciclo. Este modelo es ideal para gestionar miles de conexiones inactivas, como clientes de chat o conexiones HTTP Keep Alive, sin incurrir en el alto coste de hilos. Pongamos todo esto en práctica construyendo un servidor de eco escalable con NIO. El objetivo del proyecto es crear un servidor capaz de gestionar cientos de conexiones simultáneas usando un solo hilo. Su funcionalidad será recibir mensajes de texto de longitud variable, responder con un eco del mismo mensaje y garantizar que no se mezclen datos, incluso con paquetes fragmentados. El protocolo es simple. El cliente envía primero la longitud del mensaje y luego el contenido en bytes, y el servidor lee la longitud para luego leer el contenido completo. El código que sigue no es solo un ejemplo, es la implementación directa del patrón reactor, donde el selector reemplaza la necesidad de crear un hilo por cada cliente. El corazón de nuestro servidor es el bucle de eventos en código. Como vemos en el fragmento de nioserver.java, después de abrir un selector y registrar el server channel para aceptar conexiones, entramos en un bucle infinito while true, que mantiene vivo al servidor. Dentro de este bucle, la llamada a selector.select es el único punto de bloqueo en todo el servidor. Aquí, el hilo duerme eficientemente hasta que ocurre un evento de entrada y salida en cualquiera de los canales registrados. Una vez que se obtienen las claves de selección, es crucial que la clave sea eliminada manualmente del conjunto para no ser procesada de nuevo en la siguiente iteración, garantizando un manejo correcto de los eventos. El despacho de eventos dentro del bucle del selector se realiza de la siguiente manera. Primero, si la clave indica que un nuevo cliente intenta conectarse, es decir, key.isAcceptable es verdadero, se llama al método handleAccept. Segundo, si un cliente existente ha enviado datos, es decir, key.isReadable es verdadero, se llama al método handleRead. En la sección inferior vemos el método handleAccept. Es crucial que el client channel obtenido sea configurado como no bloqueante y luego registrado en el selector con la operación op.read.
Sin esta configuración, una llamada a un método read en un canal bloqueante destruiría el propósito de NIO al bloquear todo el servidor. La gestión del estado sin hilos se logra mediante el método attachment y la gestión de búferes parciales. Dentro del método handleRead, como no hay un hilo por cliente para guardar variables locales, utilizamos el adjunto de la clave SelectionKey para persistir el estado del cliente entre eventos, en este caso, el buffer de lectura. Si el buffer no existe, se crea y se adjunta a la clave. Después de leer los datos del canal al buffer, la magia para manejar lecturas parciales ocurre con el método buffer.compact. Este método mueve los bytes no leídos al principio del buffer, preparándolo para que la siguiente llamada a read complete el mensaje, asegurando la integridad de los datos. Para finalizar, consideremos un cuadro de decisión sobre cuándo elegir BIO o NIO. En cuanto a la abstracción de datos, BIO es orientado a flujos y bytes, simple y secuencial, mientras que NIO es orientado a bloques de memoria y requiere gestión manual. El modelo de concurrencia en BIO es síncrono, un hilo por cliente. En NIO es asíncrono y multiplexado, un hilo gestiona N canales. El comportamiento de entrada y salida en BIO es bloqueante, el hilo espera pasivamente a la red. En NIO es no bloqueante, el hilo es notificado cuando hay datos listos. El uso de recursos en BIO es alto y escala linealmente con los clientes. En NIO es bajo y constante, independiente del número de clientes inactivos. La complejidad de código en BIO es baja, con lógica imperativa. En NIO es alta, con bucles de eventos y gestión de búferes. Finalmente, el caso de uso ideal para BIO son pocas conexiones de alto tráfico con lógica de negocio compleja. Para NIO, miles de conexiones con tráfico esporádico, como servidores de chat o APIs. Más allá de implementar NIO puro desde cero, es importante entender sus fundamentos para el ecosistema moderno. La complejidad de TNIO, incluyendo la gestión de búferes y las lecturas parciales, es el precio de su eficiencia. Hoy en día, rara vez se implementa NIO puro desde cero. Frameworks como Netty o Vertex encapsulan la complejidad de NIO, ofreciendo APIs de alto nivel y amigables. Sin embargo, comprender los principios fundamentales de NIO, como el modelo de eventos, los búferes y la multiplexación, es esencial para diagnosticar problemas de rendimiento y diseñar sistemas verdaderamente escalables en la máquina virtual de Java. NIO no es solo una API, es la base de la programación de redes de alto rendimiento en Java.